mientras más gano, más gasto. Hoy quiero hablarles de por qué ocurre este fenómeno tan extraño y tan común de que a medida que van aumentando los ingresos o aumentan los ingresos de manera puntual, los gastos hacen lo mismo o a veces aumentan en mayor proporción. Esto, como les dije anteriormente, es muy común y se debe a varios factores de los cuales les voy a hablar para ver cómo podemos minimizarlo, pero quiero dejarles ahora una parte clara, un aspecto claro a entender, que es que tenemos que tener las necesidades básicas cubiertas. A ver, lo que hablamos de la pirámide de Maslow, o sea, necesitamos tener cubiertas las necesidades básicas como es la comida, el techo. Hasta que estas necesidades no estén cubiertas, evidentemente no podemos pensar en un desarrollo más allá de estas necesidades, de cubrir estas necesidades, porque necesitamos tener esto para poder explorar y pensar incluso en otras cosas. Pero es normal que si no llegamos a cubrir estas necesidades, si aumentan los ingresos, directamente van a ir dirigidas a esta parte. Lo que sucede es que realmente poco porcentaje de la población está incluido en este porcentaje de pobreza extrema, o sea, que no tienen acceso a esta parte. Es decir, que para que esté considerado unas personas que están en esta pobreza extrema tienen que tener unos ingresos menores a $2.15 diarios y proporcionalmente en un promedio las personas que están en esta situación es menor al 10%. Es muy probable que tú no estés en ese porcentaje de pobreza extrema. Sin embargo, sí es importante que evaluemos un poco el tema de la gráfica de satisfacción y recursos necesarios. Hay una gráfica muy común que es de mi amigo Joe Domínguez del libro La Bolsa de la Vida, que es como una campana. ¿Qué significa esto? Que necesitamos, mientras menos recursos necesitamos para llegar a unos niveles básicos de satisfacción. O sea, para llegar de un nivel a otro se necesitan pocos recursos para aumentar en las primeras etapas, para aumentar significativamente esa satisfacción. ¿A qué me refiero con esto? Cuando, por ejemplo, no tienes acceso a todos los servicios y llegas a acceder a ellos, la satisfacción que tienes es bastante mayor con un porcentaje menor de recursos. ¿Qué pasa? Que mientras más quieres ya ir avanzando en esa gráfica, como que vas necesitando más recursos y más cosas para tener esa satisfacción, hasta que llega pues hasta ese tope máximo. ¿Qué pasa? Que luego más recursos no significan más satisfacción, más bien viene en caída, porque ya ha llegado ese tope, ese máximo, y vemos pues estas personas que consumen cualquier tipo de recursos y no logran esa satisfacción inicial. Entonces es muy importante ir en el autoconocimiento, entender un poco a nosotros mismos y ver cuál es ese punto dulce, ese punto en el que nosotros con el óptimo entre los recursos y la satisfacción que necesitamos. Por eso es importante tenerlo claro para llegar a ese equilibrio. Pero concretamente, ¿por qué sucede esto de que aumentan nuestros ingresos y inmediatamente aumentan nuestros gastos? Está relacionado con tres motivos fundamentales desde mi punto de vista. Te voy a decir uno a uno. El primer motivo es porque no tienes un control de tus finanzas. Es decir, si vas por la vida como va viniendo el dinero, lo vas gastando, evidentemente, pues mientras más va ingresando, pues más vas gastando, porque la sociedad está creada para esto. Entonces te vas llenando de cosas que probablemente tal vez no necesitas y van aumentando en proporción tus gastos. Si tú no tienes una claridad de cuáles son tus gastos fijos, cuáles son tus ingresos, cuáles son los gastos que te permites entre caprichos, cuáles son los desfases que tienes en tu presupuesto, evidentemente si no le dedicas atención a esa parte de tu vida, pues va a ir como va viniendo, vamos viendo, y van pasando los años y te das
te vas dando cuenta que no vas acumulando nada en tu vida y el dinero sí que ha pasado por tus manos, pero entonces no te haces más libre porque te diste la gran vida del día a día, sino que simplemente te vuelves más esclavo porque adquieres cosas que luego tienes que mantenerlas y tienes que hacer o trabajar más o hacer cosas que tal vez no son de tu agrado o te impiden tener más tiempo libre para mantener esas cosas. Entonces lo fundamental, yo creo que el principal motivo por qué esto sucede es porque no hay un control de las finanzas. Y el segundo motivo está muy relacionado. Como no hay un control de las finanzas, tienes que entender que toda la sociedad está armada para que compres, para que consumas, para que, oye, mira, aquí está, no falta que cruces la calle para que veas, esto es lo que me está haciendo falta para ser más feliz. Cuando tenga esto voy a estar más satisfecho. Si tengo estas zapatillas voy a correr y a sentirme más cómodo. Si tengo esta camiseta seguramente que me veo más guapo y me siento mejor. Y resulta que vas adquiriendo compulsivamente cosas que no te van a llevar a tu objetivo más a largo plazo. Entonces, si tú no tienes una manera de blindarte contra esta sociedad de consumo, porque cada quien quiere vender sus productos, entonces vas a ir a la deriva, vas a llenar los bolsillos de esas personas mientras tus objetivos no se van logrando. Entonces está muy relacionado el primero razón con la segunda. Si no tienes una planificación financiera, eres muchísimo más vulnerable a que la sociedad te vaya llevando hacia los lugares donde ellas quieren y no los que tú quieres. Y el tercer motivo es no tener claridad de qué es lo que quieres. Si tú dices, oye, bueno, sí, me gustaría tener más dinero, pero ¿para qué? Bueno, me gustaría ahorrar más, pero ¿para qué? O sea, tienes que tener clarísimo para qué quieres eso y sentirlo, porque si no es así, no vas a hacer cambios en tu economía. Oye, mira, yo quiero profundamente ahorrar para tener un año sabático que me lo quiero permitir, o para darle un espacio a mi proyecto, o para tener una tranquilidad de que no vivo en el día a día, me voy a sentir en abundancia porque tengo ese dinero que va ahí teniendo para mi respaldo y yo me siento en abundancia porque quiero darle una educación X a mi hija, para lo que sea, pero lo tienes que tener muy claro a esos objetivos, porque si no vas a seguir yendo a la deriva, no vas a saber qué es lo que quieres, para qué lo quieres. Entonces es muy importante tener claridad de esos objetivos. Siempre lo digo, soy repetitiva, pero es que realmente no trabajamos en esa claridad de por qué hacemos las cosas y para qué las hacemos. Y esto es clave para cualquier cambio que queramos hacer en cualquier aspecto de nuestra vida. Entonces te resumo los 3 puntos fundamentales por los cuales, si tenemos un ingreso adicional o están aumentando nuestros ingresos y nuestros gastos lo hacen igual, es porque, número 1, no tenemos una planificación financiera. Número 2, al no tener una planificación financiera, nos dejamos ir a la corriente de lo que quiere la sociedad, beneficiando a los intereses de la sociedad y no a los nuestros. Y número 3, porque no tenemos unos objetivos claros. Entonces te animo a que de una vez empieces a trabajar sobre ello. Si no sabes cómo empezar a trabajar en tu planificación financiera, pues únete a la newsletter que te dejo aquí el enlace y te voy a dar muy concreto. Semana a semana tendrás una acción, un aprendizaje para que lo incluyas en tu día a día y empieces a ver resultados. Muy cortito, no te va a llevar más de 10 minutos de tu semana, en la cual vas a tener un aprendizaje y una acción que vas a implementar directamente, y eso te va a ir ayudando a avanzar hacia tus metas financieras. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.